Hoy vamos a contar con la presencia de dos grandes filósofos que voy a contar un poquitito cómo los conocí. Los conocí por lectura a Gustavo hace 2 años atrás, más o menos, cuando Leo, que es el que acabo de mencionar, me regaló este libro, y aprovecho para meter el chivo del libro, Leo, que se llama Teorías de la Evolución, Notas al Sur, publicado por la Universidad de Río Negro. Y en ese libro muy lindo, una de las cosas que me iba encontrando que mencionaba a Gustavo Caponi, y dije, a ver quién es Gustavo, que no lo conocía, porque uno generalmente está lejos de los filósofos cuando se dedica a disciplinas científicas, y empecé a leer a Gustavo, y hoy forma parte de las teorías de evolución. Cuando hablamos con los alumnos acerca del concepto de especie, utilizamos uno de los artículos de Gustavo. Cuando hablamos del aporte de Wallace, utilizamos otro de los artículos de Gustavo. Entonces, los alumnos indirectamente te conocen, Gustavo, ya, los alumnos de la materia. Y Gustavo es rosarino, hizo la licenciatura en filosofía en Rosario y después se fue a vivir a Brasil, donde hizo el doctorado, y él es profesor, él allá en este momento, en la Universidad de, ¿cómo se llama? Federal de Santa Catarina. Santa Catarina, perfecto. Y, y el otro invitado que vendrá después de la presentación de Gustavo es Santiago Ginóbili, que a él lo conocí este año, lo conocí por el grupo Anfibio, estaba buscando en realidad profundizar un poco en el tema de la teleología, en el darwinismo, y me encontré con una presentación que tiene grabada, que también lo usamos como base para discutir los conceptos de causas finales, de causas actuales en el darwinismo. Y después también seguimos leyendo trabajos de él, y los alumnos recordarán que hicimos una discusión acerca de Wundt y Lewontin, y en base a uno de sus trabajos. Así que nuestros alumnos los conocen a ustedes dos indirectamente por las clases de evolución, y yo como profe de la materia debo decir que uno de los aportes muy importantes viene de parte de la filosofía. Entonces, cuando iniciamos este ciclo de charlas, quería que haya filósofos que nos den esa mirada extra que tienen acerca de lo que nosotros estudiamos o lo que nosotros entendemos, porque ven cosas que nosotros no vemos y logran hacer análisis que no son fáciles de hacer, y que cuando uno los lee, los encuentra, descubre cosas que no se imaginaba. Así que te invito, Gustavo, a que inicies entonces esta jornada de hoy con tu presentación, que se llama Elucidación deflacionaria del concepto de herencia. Sí. Para mí es un gusto tenerte acá, así que Bueno, no, bienvenido. para mí, bueno, primero te agradezco mucho la generosa presentación. Después de una presentación así, uno tiene miedo de desilusionar al público, ¿no? De una presentación tan generosa que levante demasiadas expectativas. Espero no defraudarlas. En todo caso, bueno, lo primero es que les quiero agradecer a ustedes por la invitación, a vos, Martín, a Eduardo. Me alegra mucho saber que mi trabajo les sirve de algo, porque aparte yo creo que para los que hacemos filosofía de la biología, aunque nos reivindicamos como filósofos, y hay razones para eso, y creo que hoy incluso en mi exposición algo de eso se va a notar, yo creo que en definitiva nuestros interlocutores naturales son los propios biólogos y son los estudiantes y aquellos que están iniciándose en la formación biológica. Por eso me alegra mucho saber que estamos ayudando a eso. Bueno, de mi parte, y creo que también de la parte de Santiago, con el cual aparte es un gran amigo. Santiago es un colega para mí muy respetado y un amigo querido. Es muy bueno que nos podamos reencontrar por lo menos acá hace bastante. La última vez que nos vimos fue el año pasado, como recién recordábamos, que después de una conferencia en SADAF o en el museo, yo no creo que fue la conferencia en el museo esa, ¿no? En el museo, En sí. el museo De ciencias Bernardino naturales. Rivadavia sobre Ameguino, nos fuimos a un bar muy Que no está lindo, grabada, no está Portezuelo, grabada. ¿está No está grabada esa? grabada. No, no lo está, porque en ese Ah, no está, entonces nos bueno. mirábamos a los ojos y nos hablábamos. Y bueno, y después nos fuimos a tomar algo al bar Portezuelo ahí al lado del cementerio de Recoleta. La pasamos muy bien. Esperemos que rápidamente la vida vuelva a la normalidad, ¿no? Bueno, la exposición es sobre el concepto de herencia y tiene que ver con un tema que veo que está muy presente en la programación del ciclo, que es la cuestión de la síntesis amplia, la síntesis extendida. Porque incluso el concepto que yo voy a analizar y criticar
de alguna forma o querer, vamos, moderar un poco, es la noción ampliada de herencia que está siendo reivindicada por aquellos que defienden o propugnan esta síntesis extendida. Bueno, empiezo entonces con mi exposición, que será muy clásica, una conferencia típica de un viejo profesor de filosofía. Bueno, en la biología contemporánea, yo creo que ya eso lo deben tener bien presente, la representación del desarrollo orgánico como simple expresión génica ha pasado a ser considerada como una simplificación abusiva. Se sabe, o se considera hoy, que el desarrollo depende de otros recursos ontogenéticos aparte de los genes. Y uso la expresión recurso ontogenético para traducir la inglesa Developmental Resources, que hoy es muy usada, sobre todo por aquellos que propugnan lo que también se conoce como teoría de los sistemas de desarrollo. Recursos ontogenéticos, me parece, es una buena forma de referirse a todo ese repertorio de materiales y factores que son necesarios para la ocurrencia de la ontogenia de un ser vivo individual. Ese repertorio incluye, por supuesto, a esas secuencias de ácidos nucleicos que llamamos los genes, o los genes en Rosario, para ser más sincero, pero que no solo está constituida por esos genes, es decir, hay más recursos ontogenéticos que los simples genes. Y esos otros recursos ontogenéticos no son solo coadyuvantes o medios de la ontogenia. Esos recursos ontogenéticos no genéticos no se limitan a ofrecer los medios para la ejecución de un programa previamente definido por los genes. Esos otros, que era la visión clásica, esos otros recursos ontogenéticos también definen las direcciones de la ontogenia. O sea, ya no se podría hablar de un programa ontogenético, de un programa genético, sino, en todo caso, sí, de un programa, vale el error, de un programa ontogenético que está disperso, que está implícito en algo mucho más amplio y heterogéneo que un programa genético. Es decir, las claves rectoras del desarrollo, conforme se lo entiende actualmente, no están inscritas ni única ni preponderantemente en las secuencias de ácidos nucleicos. Por el contrario, esas claves están definidas por una compleja red de recursos ontogenéticos cuyas interacciones establecen la agenda del desarrollo. Pero el nuevo consenso sobre los factores rectores del desarrollo ha ido un poco más lejos. Debido a que una parte significativa de los recursos ontogenéticos no genéticos debe ser producida o disponibilizada por los progenitores del nuevo individuo en formación, e incluso por la totalidad del grupo o población en la que dicho individuo debe desarrollarse, debido a eso, también fue configurándose la idea de una herencia ampliada. Y esa idea ampliada de herencia se erigió en una de las banderas más notorias de lo que se ha dado en llamar síntesis extendida. Y es esa idea de herencia ampliada que hoy, humildemente y sin ánimo de ofender a nadie, quiero discutir. Esa idea ampliada de herencia, pese a la popularidad de que goza y pese al entusiasmo que suscita, no me parece tan fácil de aceptar. No me parece fácil de aceptar porque ella lleva a ignorar una de las marcas distintivas de lo que clásicamente se ha entendido por transmisión hereditaria. Me refiero a la estrecha asociación de la herencia con la reproducción. Ignorando esa asociación, que ha sido muy pertinentemente subrayada por una colega francesa, Francesca Merlan, ignorando esa asociación, la noción de herencia, más que ampliarse, se disuelve. Y esa disolución acarrearía demasiadas dificultades para el discurso de las ciencias biológicas. Pero lo que hoy quiero intentar mostrar es que no hay motivos valederos para aceptar ese costo teórico. Asumir que el desarrollo es irreductible a la expresión de un programa genético, asumir eso, no es incompatible con el reconocimiento de que existen ciertos recursos ontogenéticos que se transmiten por la mediación de la reproducción. Y que son esos recursos que tenemos que considerar para definir la noción de herencia y la noción de lo hereditario.
sin negar que el desarrollo suponga otros factores inmateriales cuya importancia no debe, claro, despreciarse. Reconociendo entonces la importancia de esos factores, yo digo, la consideración de esos recursos ontogenéticos que se transmiten verticalmente por el vínculo reproductivo, permite cernir una noción deflacionaria de herencia que es conceptualmente, o que entiendo es conceptualmente más conveniente que la noción ampliada que hoy enarbolan los impulsores de la síntesis extendida. Así, y al igual que Francesca Merlán, yo también asumo que la noción de transmisión es más amplia que la noción de herencia. Y siguiendo la línea de argumentación de Merlán, también voy a vincular la noción de herencia con la noción de reproducción. Pero, diferentemente de lo que Merlán propone, yo no voy a considerar que existe una asociación necesaria, como ella establece, entre la herencia y la transmisión de recursos ontogenéticos vinculados con el desarrollo de la propia capacidad de reproducción. En lugar de eso, le daré más importancia a una condición que entiendo menos exigente, pero aún así suficiente, que es, me voy a referir a la independencia funcional en relación al sistema que se reproduce, que debe poder ser alcanzada por los sistemas resultantes de esa reproducción. Vamos entonces. Y para arrancar, volvamos a la noción de recurso ontogenético. Quiero volver a esa noción para decir simplemente que si por recurso ontogenético se entiende cualquier factor o material que está involucrado en el desarrollo de un ser vivo, entonces no puede caber ninguna duda de que las secuencias de ácidos nucleicos, los genes, son recursos ontogenéticos importantes. Eso es lo que se dice propiamente una verdad de perogrullo. Pero lo que importa es que con el mismo derecho que consideramos a las secuencias de ácidos nucleicos como recursos ontogenéticos, con ese mismo derecho, digo, también podemos considerar así a los nutrientes que sustentan a un ser vivo a lo largo de su ciclo vital, posibilitando y hasta determinando ese proceso. Que la musculatura de un individuo alcance cierto grado de desarrollo dependerá, lo sabemos, de una norma de reacción genéticamente acotada. Pero que dentro del intervalo de esa norma de reacción, ese individuo alcance un nivel determinado de desarrollo muscular y no otro cualquiera, eso ya dependerá de factores ambientales como la alimentación y el ejercicio. Por lo mismo, si consideramos la metamorfosis de los batracios, también podemos decir que allí la luz solar es un recurso ontogenético crucial, como también lo son, en el caso del Homo sapiens, las interacciones sociales que posibilitan el desarrollo del habla. Pero, y aquí vuelvo sobre mi tesis, creo que es muy importante no confundir la extensión del concepto de recurso ontogenético con la extensión del concepto de herencia. Lo hereditario no debería homologarse a lo ontogenéticamente relevante, y ni siquiera con lo ontogenéticamente relevante que se transmite de generación en generación. En el caso de los genes, la homologación procede, eso no presenta ningún tipo de dificultad. Los genes son recursos ontogenéticos que los sistemas que se reproducen legan a los sistemas resultantes de esa reproducción. Y por eso ahí hablamos, claro, de herencia. Ya si pensamos en la luz solar, que es condición necesaria para la metamorfosis de una rana, la cosa, claro, cambia. La luz solar es un elemento del entorno abiótico cuya existencia es independiente de los renacuajos y de lo que sus progenitores hayan podido hacer. La luz es un recurso ontogenético ya disponible en el ambiente y no legado o producido por los progenitores. Por eso, aunque se trate de algo ontogenéticamente crucial, esa luz no podrá considerarse un factor hereditario. Pero lo que vale para la luz solar en el caso de los renacuajos, también vale para el idioma en el caso del desarrollo del habla. Esto es así, aunque el idioma sea así un recurso ontogenético clave para el desarrollo del habla, siendo además un recurso ontogenético que, a diferencia de la luz solar, se transmite transgeneracionalmente. Pero el idioma no se transmite por la mediación de la reproducción. Y eso, aunque sea obvio, es crucial.
Es verdad, por supuesto, que las interacciones sociales que posibilitan el desarrollo del habla no ocurrirían si no existiese un grupo social. Y eso diferencia el idioma de la luz que el renacuajo precisa para desarrollarse. Pero, para que esas interacciones posibiliten el desarrollo del habla, es necesario que el grupo cuente con un idioma que organice sus intercambios simbólicos. Y en este sentido, es muy difícil decidir si en la ontogenia del habla, la disponibilidad de un idioma es más o menos importante que los recursos genéticos que también están ahí involucrados. Sin contar con esos recursos, esas interacciones serían incapaces de estimular el desarrollo del habla. Pero también es obvio que, sin esas interacciones, los genes también serían incapaces de hacernos hablar. Los genes, en lo que atañe al desarrollo de esa capacidad, serían impotentes sin el concurso de otros recursos ontogenéticos cuya disponibilidad depende del grupo en el cual ese desarrollo ocurre y de un patrimonio simbólico que ese grupo viene produciendo y transmitiendo a lo largo de generaciones, que es justamente el idioma. En el desarrollo del habla, eso que Jablonka y Lam llaman herencia simbólica, parecería ser tan crucial como la herencia genética. Pero, usando la expresión herencia simbólica de esa manera, Jablonka y Lam ya están presuponiendo esa idea de herencia ampliada que es bandera de la síntesis extendida. Y ante eso es pertinente señalar que, aunque el desarrollo suponga la transmisión transgeneracional de recursos ontogenéticos muy heterogéneos, el reconocimiento de que eso sea así, digo, no debe llevarnos a olvidar que la usualmente llamada herencia biológica, la herencia en el sentido restringido, guarda diferencias muy significativas con esos otros procesos de transmisión transgeneracional de recursos ontogenéticos que hoy suelen denominarse herencia simbólica, herencia comportamental, herencia de nicho, herencia social, herencia cultural, y abajo siguen las firmas. Y esas diferencias derivan de la asociación necesaria que la llamada herencia biológica tiene con la reproducción, cosa que es relevante para la comprensión de diferentes procesos biológicos, entre los cuales la selección natural es, me parece, el más significativo. Sin el reconocimiento de esa especificidad de la herencia biológica, de la llamada herencia biológica, sería la herencia vinculada por la reproducción, sería la expresión menos elegante pero más precisa, la selección natural sería un proceso ininteligible. Es que, para que exista selección natural, debe existir una población en la que ocurran formas variantes cuyas peculiaridades, resultando en el desempeño más o menos eficiente de alguna función biológica, produzcan diferencias de éxito reproductivo entre sus portadores. Ese, sin embargo, es solo el primer requisito para la existencia de la selección natural. Faltan otros dos requisitos que también son importantes, y ambos son requisitos relativos al carácter hereditario que deben tener esas variaciones que generan diferencias de éxito reproductivo. Uno de esos requisitos tiene que ver con la transmisibilidad transgeneracional de las variaciones allí implicadas. Y el otro requisito está relacionado con lo que suele describirse como la verticalidad de esa transmisión. La relevancia de la transmisibilidad transgeneracional se deriva del hecho de que la selección natural dependa menos de la capacidad de producir una descendencia más o menos numerosa que de la capacidad de producir una descendencia que también tenga mayor éxito reproductivo que la media de la población. El éxito no está en tener hijos, el éxito está en tener nietos. La selección natural solo premia el éxito reproductivo que se transmite a la propia descendencia. Una variación que confiere una alta capacidad reproductiva, pero que por no ser transmisible a la prole no le brinda a esta ninguna ventaja reproductiva, una variación así nunca será seleccionada. Por eso, la noción evolucionaria de transmisión hereditaria conlleva la idea de que esa transmisión debe poder sustentarse a lo largo de una secuencia generacional significativamente larga. Un recurso ontogenético que solo pase de padres a hijos, sin poder transmitirse a generaciones posteriores, no sería en este sentido algo hereditario. Lo hereditario tiene que ser capaz de producir configuraciones mínimamente perdurables en las secuencias de las generaciones. Y esto se relaciona con otra cuestión que también es crucial para la teoría de la selección natural. Me refiero
a la acumulación transgeneracional de los cambios. La configuración de adaptaciones mínimamente complejas supone cambios sucesivos que sean transgeneracionalmente acumulables. Pero, para que una variación sea seleccionable, no alcanza con su transmisión y acumulación transgeneracional. También es necesario que esa transmisión, como se suele decir, sea vertical, que vaya únicamente de los individuos que se reproducen a los individuos que resultan de esa reproducción, que vaya de progenitor a progenie. Si una característica ventajosa no solo se transmite a la propia prole, sino también a la prole de los demás miembros de la población, por ejemplo, una invención comportamental que puede ser imitada, eso hará que dicha característica no otorgue ventajas selectivas. Puede implicar ventaja ecológica, pero no ventaja selectiva. Esas ventajas no existirán porque el resto de la población, o por lo menos una parte de ella, también va a presentar y va a tener esa característica o esa ventaja, con lo cual se van a neutralizar. Y no creo que se gane mucho introduciendo una partición entre dos tipos de transmisión hereditarias de recursos ontogenéticos: la herencia vertical, resultante de posibles ventajas selectivas, y una otra herencia que, no presentando esa restricción, tampoco acarrearía ventajas selectivas. Lo que ahí estaríamos haciendo, si hacemos sumamos un nuevo concepto de herencia, no sería más que inventar términos nuevos y no conceptos nuevos, que otra cosa. Estaríamos simplemente inventando términos nuevos para expresar conceptos ya conocidos y para los cuales ya teníamos designaciones bien establecidas. Insisto, sin embargo, que no estoy negando que esa forma de transmisión transgeneracional no hereditaria de recursos ontogenéticos sean cruciales para el desarrollo. No lo estoy negando, lo afirmé ya al inicio de la exposición. Ni tampoco pretendo desconocer que esas formas de transmisión sean factores evolutivos dejen de ser factores evolutivos a ser muy considerados. Deben ser efectivamente considerados. Los cambios producidos en su entorno por una población de seres vivos, la construcción de nichos, siempre redundan en nuevas presiones selectivas actuantes sobre ese mismo linaje, valiendo lo mismo para las invenciones comportamentales y simbólicas, que también producen presiones selectivas, aunque no se transmitan por herencia biológica, otra vez por la herencia propiamente dicha sería. La preservación transgeneracional de esas inversiones también puede generar presiones selectivas de impacto evolutivo apreciable. La invención y difusión en una población de un nuevo patrón comportamental puede generar presiones selectivas que premien cualquier cambio biológicamente heredable que facilite u optimice ese comportamiento o que facilite su aprendizaje. Y lo mismo se aplica para las invenciones simbólicas o técnicas. La producción de un recurso técnico simbólico que se transmite y preserva a lo largo de las generaciones, ese tipo de invenciones, puede producir presiones selectivas que premien cualquier modificación biológicamente heredable que facilite y optimice su aprovechamiento. Y les digo más, para entender esos procesos evolutivos muy significativos, es necesario admitir la especificidad de lo que habitualmente fue llamado herencia. En caso contrario, nuestra comprensión de tales procesos se hace engorrosa, se complica. Los efectos evolutivos que generan las invenciones comportamentales, las simbólicas y las técnicas suponen complejas articulaciones de variables que resultarían ininteligibles si no discriminamos entre las diferentes formas que pueden tomar la transmisión transgeneracional de recursos ontogenéticos. Y esto también se cumple en el caso de los cambios en el ambiente que genera la actividad de los seres vivos. La modificación en el suelo que producen las lombrices puede redundar en presiones selectivas que premien ciertas variaciones hereditarias entre las lombrices de las sucesivas generaciones. Pero, para reconocer eso y para comprenderlo, no es necesario hablar de una herencia de nicho. En realidad, la clave más importante para delimitar la noción de herencia es esa verticalidad asociada al vínculo reproductivo. Y es por ahí que tenemos que ir. Para elucidar la noción de herencia tenemos que elucidar una noción epistemológica
e históricamente más primitiva, que es la noción biológica de reproducción. Y ahí está lo más complicado. Y subrayo lo de biológica para dejar claro que aquí hablaremos de algo que no guarda analogía cuando hablo de reproducción biológica, ¿no? Es para dejar claro que hablaremos de algo que no guarda analogías demasiado significativas con procesos como la reproducción de una obra de arte o como el fotocopiado. Yo creo que no conviene insistir mucho en la analogía entre fotocopiado y reproducción biológica. En esos procesos de replicación, como el fotocopiado, la copia de una obra de arte, también ocurre una multiplicación o una duplicación de entidades en las que se preserva cierta semejanza. Pero en la reproducción artística y en el fotocopiado faltan otros elementos que son cruciales en el concepto de reproducción biológica y que voy a intentar considerar en esta definición de reproducción que les leo. Se las leo. Un sistema X, un organismo, se reproduce cuando él genera otro sistema Z, otro organismo, tal que Z, ese organismo, guarda alguna semejanza estructural y funcional con X, el organismo del cual él se deriva, y esa semejanza no puede explicarse sin la mediación de X. En segundo lugar, sería el primer requisito. El segundo requisito es la ontogenia de ese organismo o individuo Z supone en su inicio y como condición necesaria materiales producidos y configurados por la actividad de X, su progenitor, y que en algún momento de su constitución hayan llegado a funcionar como partes integrantes de su propio progenitor. En algún momento, y en tercer lugar, en algún momento de su ontogenia, Z puede generar por su propia actividad las estructuras y recursos que precisa para persistir con independencia de su progenitor. O sea, Z tiene que poder conquistar una autonomía funcional en relación a su progenitor para que se pueda hablar de reproducción. Pero es importante resaltar que en esta definición no solo importan los requisitos, estos tres requisitos enunciados por separado. Es también muy importante la afirmación de que la reproducción ocurre cuando un sistema genera por su propia actividad a otro. La noción biológica de reproducción supone, es verdad, las ideas de replicación y de semejanza, como en el caso del fotocopiado, pero la propia presunción de que un ser vivo se reproduce cuando él genera otro ser vivo, esa presunción, indica que cuando hablamos de reproducción, aludimos a una replicación que debe conjugarse, digamos así, reflexivamente. La reproducción supone un sistema que, por su propia actividad y funcionamiento, produce otros sistemas más o menos semejantes a él. La reproducción biológica, podemos decir, es un reproducirse. La fotocopia de una imagen o la falsificación de una obra de arte no son, en este sentido, fenómenos que nos aproximen a la noción biológica de reproducción. El original no se fotocopia, no decimos eso, la obra de arte no se reproduce. En la fotocopia y en la falsificación, la semejanza entre el original y su copia existe. Y esa semejanza no es causalmente independiente de la entidad reproducida. Allí, por lo tanto, se cumple la primera cláusula de definición, se la recuerdo. La entidad resultante de un proceso reproductivo debe guardar alguna semejanza estructural y funcional con el sistema que se reproduce, y esa semejanza no puede explicarse sin la mediación de esa misma entidad que se reproduce. Pero, en el caso de la fotocopia, debido a que el original no es activo en su replicación, no cabe hablar de reproducción en el sentido biológico del término. En la fotocopia, el original, como ya dije, no se replica. Él es replicado por un agente exterior. Como sea, para que pueda hablarse de reproducción en sentido biológico, no solo es preciso que la prole resulte de la actividad del progenitor, también debe ocurrir que una parte de los materiales necesarios para el inicio de la ontogenia del descendiente haya sido parte del progenitor, parte que el progenitor produjo y configuró por su propia actividad. Por eso, la división de una gota de agua en otras dos gotas no puede ser considerada como un evento reproductivo. No puede ser así considerada porque las dos gotas de ahí resultantes no se formaron a partir de materiales producidos por la gota inicial. Es decir,
La gota inicial no produjo nuevas moléculas de agua que luego formaron las dos gotas resultantes de su división. Esas dos gotas, de hecho, se formaron a partir de moléculas que incluso preexistían a la gota inicial. La fisión de una bacteria, en cambio, sí es un proceso de reproducción, como también lo es la fisión de una estrella de mar. Y también la mitosis de una célula eucariota, inclusive la de aquellas integrada en un organismo multicelular. Y después vamos a volver un poco sobre eso. En todos los casos, hay en juego una biomasa cuya existencia y configuración depende del individuo que se reproduce, y es a eso que alude el ítem segundo de la definición de reproducción. Se los recuerdo. La ontogenia de la entidad resultante del proceso reproductivo supone en su inicio y como condición necesaria materiales producidos y configurados por la actividad de la entidad progenitora y que en algún momento de su constitución llegan a funcionar como partes de esa entidad progenitora. Lo cierto, sin embargo, es que lo que hasta aquí se dijo sobre la reproducción también se aplica, en algún sentido, al desarrollo y crecimiento de un organismo. La cola que la lagartija regenera después de la amputación resultante del ataque de un pájaro, además de suponer la actividad de la lagartija, cumple con los requisitos 1 y 2 de la definición ofrecida. Las células que componen ese nuevo apéndice guardan semejanzas estructurales y funcionales con el resto de las células de la lagartija. Y esas semejanzas que no pueden explicarse si no es por la mediación de la lagartija que las produjo. Por eso, para completar esa definición, precisamos del tercer requisito, se lo recuerdo. En algún momento de su ontogenia, la entidad resultante de la reproducción puede generar por su propia actividad las estructuras y recursos que precisa para persistir con independencia de su progenitor. Y eso la cola de la lagartija ya no cumple con ese requisito. Este tercer requisito permite establecer esa distinción entre crecimiento y reproducción, cuya necesidad fue señalada por un filósofo de la biología bastante conocido, que es Peter Gottfried Smith. Aunque de hecho esa diferencia debe ser procurada en una dirección diferente de aquella en la que Peter Gottfried Smith fue a buscarla. En mi opinión, la diferencia entre crecimiento y reproducción reside en el hecho de que, en el caso de la reproducción, la estructura que surge puede ser considerada como poseyendo o como siendo capaz de alcanzar, por su propio desarrollo, una viabilidad independiente del individuo que efectivamente la produjo. La multiplicación de las ramas de un árbol, que incluso compiten entre sí por luz, no es un fenómeno reproductivo. No lo es porque esas ramas dependen a lo largo de toda su existencia de las mismas raíces de ese árbol del cual se originaron. Si el árbol muere, las ramas se mueren. Por eso ahí hablamos de crecimiento y no hablamos de reproducción. Aunque sí hablaríamos de reproducción, sí, con una de esas ramas pudiésemos hacer un gajo que prendiese desarrollando sus propias raíces. Ese gajo se transformaría en un nuevo individuo capaz de competir por sol y luz con el árbol del que se desprendió. El gajo conquistaría así una independencia que la cola de la lagartija nunca conseguiría. El gajo puede generar las raíces que precisa para sostenerse, pero una cola de la lagartija, infelizmente, no puede generar una lagartija que la sostenga, digamos. De la cola de la lagartija no sale una lagartija. Nosotros quizás podamos trasplantar esa cola a una lagartija que le esté precisando. Podríamos hacer eso. Pero esa lagartija receptora, por la duda lo subrayo, no habría sido producida por la propia cola. Sería otra, que ya preexistiría a la intervención quirúrgica. Como sí ocurre con las raíces del esqueje, del gajo, que son producidas por el propio gajo. Noten, sin embargo, que aunque la regeneración de la cola de la lagartija no sea un proceso reproductivo, en ese proceso de crecimiento no dejan de estar involucrados procesos de multiplicación celular que sí son cada uno de ellos procesos reproductivos. Eso, entre tanto,
no tiene absolutamente nada de paradójico. La independencia de una nueva estructura que se da en la reproducción y que no se da en el crecimiento, siempre es relativa al sistema que se considere como generador del sistema resultante de la reproducción. La cola de la lagartija no es independiente del individuo al partir del cual ella crece. Por eso, en este caso, hablamos de crecimiento y no de reproducción. Pero, si consideramos a cada una de las células de los tejidos de esa cola, la situación es otra. Esas células, aunque son independientes con relación al individuo total en que se desarrollan, aunque no son independientes en relación al individuo total en que se desarrollan, no pueden vivir solas, las células de la lagartija, digamos, no pueden vivir independientemente de la lagartija, aún así, esas células sí son, en cambio, cada una de ellas independientes con relación a las células de las cuales cada una se derivó. O sea, digamos la célula de un organismo celular, multicelular, es descendiente de una célula de ese organismo y no descendiente del propio organismo. Y es en relación a esa célula de la cual ella deriva que debemos juzgar su independencia funcional. Las células que se van formando entonces en la nueva cola o en cualquier otra estructura de la lagartija en cuestión, conquistan una autonomía funcional que no es menor que aquella que tienen las células de las cuales surgen. Por eso, y con toda pertinencia, hablamos de reproducción celular, aún en el caso de las células de un organismo multicelular. Podemos hablar, de hecho, de la reproducción de un organismo unicelular y de la reproducción de un organismo pluricelular. Y también podemos hablar de la reproducción de cada una de las células que componen las células de ese organismo pluricelular. Además, también podemos hablar de la reproducción de un líquen y de otros tipos más complejos de holobiontes, como los biofilms, y podemos ahí hablar de reproducción, digo, sin que eso nos inhiba de hablar de la reproducción de cada uno de los simbiontes integrados en ese sistema. Eso además puede hacerse sin ignorar las diferencias existentes entre la reproducción de las células de un verdadero organismo pluricelular formado a partir de una cigota y la reproducción de un simbionte. En este caso, el sistema a partir del cual el elemento simbionte se genera puede o puede no ser parte del holobionte que él está efectivamente integrando. Puede darse el caso de que ese sistema haya sido parte del holobionte del cual se desprendió el nuevo holobionte. En cambio, en el caso de la célula integrada en un organismo pluricelular, ella siempre surge de otra célula que ya era parte de ese mismo organismo pluricelular. Una célula que en cada caso, en algunos casos, esa célula es la que llamamos de cigota. Pero lo que a nosotros más nos interesa es que, dada la elucidación de la noción de reproducción que acabo de ensayar, también se puede llegar a una delimitación de la noción de herencia. O sea, el desvío por esta noción de reproducción fue necesario para poder dar una definición un poco más restringida de herencia. Podemos decir que la noción de herencia alude al conjunto de recursos ontogenéticos descritos en el ítem 2 de la definición de reproducción antes propuesta. Y se los vuelvo a recordar, no hay ningún problema. La ontogenia de la entidad resultante, les recuerdo ese ítem, la ontogenia de la entidad resultante del proceso reproductivo supone, en su inicio y como condición necesaria, materiales producidos y configurados por la actividad de la entidad progenitora, tratándose además de materiales que en algún momento de su constitución llegaron a funcionar como partes de esa entidad progenitora. Y aquí puede ser oportuno resaltar la diferencia que existe entre mi tentativa de elucidar el concepto de herencia y aquella otra ensayada por Francesca Merlán, aunque creo que la intención de las dos es la misma. El punto de partida de Merlán también es una definición de reproducción, pero es una definición diferente que la que yo propongo. Según Merlán, la reproducción, la cito, la reproducción de nuevas es la producción de nuevas entidades que están dotadas con la capacidad de adquirir la capacidad de reproducirse. Y de ahí que ella deriva esa definición de herencia, y la vuelvo a citar. La transmisión intergeneracional o transgeneracional
vía reproducción del conjunto de factores y mecanismos genéticos y no genéticos que confieren a la nueva entidad la capacidad de adquirir la capacidad de reproducirse, debe ser entonces lo que llamamos de herencia. La herencia debe restringirse a esa transmisión de esos recursos. Yo, en cambio, prefiero no darle ese papel a la reproducción en ninguna de las dos definiciones. Pero no por el temor a una posible circularidad, que es una posible dificultad que incluso Merlin discute, sino por el hecho de que esas definiciones recursivas que Merlin propone me parecen demasiado restrictivas. Esa referencia a la capacidad de reproducirse que según Merlin deberían tener los sistemas resultantes de los procesos reproductivos, esa referencia que ella hace, nos llevarían a considerar que la procreación de una mula por parte de una yegua y de un burro no es un fenómeno de reproducción. Y por los mismos motivos, deberíamos también negar que allí se estuviese dando un fenómeno hereditario. La yegua y el burro no transmiten a su progenie la capacidad de reproducirse. Fue por eso, para evitar esas restricciones, que yo preferí definir la reproducción apelando a otras consideraciones. Y de ahí la siguiente definición de recurso ontogenético hereditario. Se las leo. Dado el proceso reproductivo por el cual el sistema X genera un sistema Z, o si ustedes quieren, dado el proceso reproductivo por el cual el organismo X genera el organismo Z, o que el progenitor X genera su prole Z, dado ese proceso reproductivo, se puede caracterizar como recursos ontogenéticos hereditarios aquellos que, habiendo sido condición necesaria para el efectivo inicio de la ontogenia de la prole y también para su eventual reproducción, fueron, cuando ella puede ocurrir, fueron previamente configurados por la propia actividad del progenitor, llegando incluso a comportarse en algún momento como partes de ese progenitor o progenitora o progenitore, para no dejar de usar el lenguaje inclusivo, que en biología termina siendo muy necesario. La noción de herencia aludiría entonces a los recursos ontogenéticos a los que se aplica esa caracterización. Y ahí ya se explica la suposición de que, en caso de poder ocurrir, la reproducción del descendiente supondrá los recursos ontogenéticos transmitidos por el progenitor, progenitora o progenitore. Y es por ese motivo que se puede esperar que exista alguna semejanza entre ese progenitor y los sistemas que resultan de la eventual reproducción de su propia descendencia. Pero, además de conllevar la idea de que la herencia es una transmisión de recursos ontogenéticos que no es necesariamente limitada a una única secuencia generacional, la definición de dichos recursos que acabo de proponer también trae consigo la restricción de la cual deriva la verticalidad de la transmisión. Esa restricción deriva, en primer lugar, de la asunción de que los recursos ontogenéticos que integrarían el legado hereditario deben ser producidos y configurados por el sistema que se reproduce. Y eso excluye cosas que pueden ser cruciales para la ontogenia. Por ejemplo, la luz que los renacuajos precisan para transformarse en ranas. Pero además de eso, también esa presunción de que esos recursos ontogenéticos fueron parte del sistema que se reproduce antes del inicio del proceso reproductivo, o sea, también es necesario, que esos materiales, hayan sido parte, como dije en un momento, del progenitor o de aquel organismo que se va a reproducir. Solo ahí, entonces, podemos hablar de transmisión de recursos hereditarios. Esos materiales, para decirlo de otra manera, solo se pueden considerar como materiales hereditarios si ellos pueden, para ellos persistir, para ellos existir, persistir y para preservar su organización, ellos debieron estar integrados funcionalmente en el sistema que se reproduce. En ese sentido, el nido que un pájaro prepara para sus pichones no es parte de ese pájaro. El nido no precisa para persistir de estar integrado en el pájaro, y el propio pájaro, en rigor, para existir y persistir, no precisa del propio nido.
No lo es, y entonces no es parte del pájaro, porque esa estructura, pese a ser producida por la propia actividad del pájaro, puede persistir y hasta ser usada por otros ser vivos, independientemente de que ese pájaro, independientemente del pájaro que la construye. Además, un huevo puede ser incubado fuera del nido construido por sus progenitores. Y eso también pone al nido por fuera del universo de los recursos ontogenéticos descritos como recursos ontogenéticos hereditarios, aunque no neguemos que sea un recurso ontogenético importante. Les recuerdo la definición, digamos, según el segundo ítem de la definición de reproducción que yo dije, sería, digamos, según ese segundo ítem, la ontogenia de la entidad resultante del proceso reproductivo supone, en su inicio y como condición necesaria, materiales producidos y configurados por la actividad de la entidad progenitora y que en algún momento de su constitución llegan a funcionar como parte de esa entidad progenitora. Es decir, no obstante su importancia para la incubación de los huevos y para el desarrollo de los pichones, no obstante esa innegable importancia ontogenética, el nido no es un recurso ontogenético hereditario. No lo es porque no es un recurso imprescindible para el inicio de esa ontogenia y tampoco porque no es parte funcional, no fue parte funcional del organismo que se reprodujo. Que es lo que también ocurre en el caso de esos recursos ontogenéticos, como pueden ser sistemas simbólicos y esquemas comportamentales, que, siendo condición necesaria para la ontogenia de ciertas características y habilidades biológicamente muy importantes, se transmiten de generación en generación sin que el proceso de reproducción tenga que terciar, tenga que intervenir en esa transmisión. Sin embargo, aunque la delimitación del concepto de herencia que estoy proponiendo imponga restricciones no contempladas por la idea de herencia ampliada, aunque eso sea así, también hay que decir que esas restricciones tampoco limitan el universo de los recursos ontogenéticos hereditarios, tampoco limita el discurso de los recursos ontogenéticos hereditarios a simples ácidos nucleicos. O sea, es una definición restricta de herencia, ma non troppo. En este sentido, usando la expresión propuesta por Francesca Merlán, puede hablarse de una definición restricta de herencia ampliada. Y les digo más, en lo que atañe a la extensión de ese concepto moderadamente amplio de herencia, puedo asumir la lista muy heterogénea de ejemplos de materiales y factores hereditarios que la propia Merlán propone, sin considerarla ella exhaustiva. En esa lista ella incluye componentes, claro, de ADN y de proteínas de la cromatina, factores epigenéticos celulares como proteínas que reproducen bucles autosuficientes, microARN, grupos metílicos y patrones resistentes a la reprogramación del epigenoma, organelas citoplasmáticas como las mitocondrias maternas, gradientes químicos intracelulares, membranas nucleares y celulares, y algunos endosimbiontes, en particular los que acompañan a los gametos maternos. Todo eso sí podría caber dentro de esta noción de herencia asociada a la reproducción, pero no podría caber, por ejemplo, la herencia simbólica de Jablonka o la herencia comportamental de Jablonka. Lo más importante aquí, sin embargo, es el concepto general que opera como pauta para componer, o por lo menos lo que más me puede interesar a mí, es el concepto general que opera como pauta para componer esa enumeración de recursos ontogenéticos considerados, que podríamos considerar hereditarios. Determinar con precisión la extensión de ese concepto, estableciendo qué cabe y qué no cabe bajo su intención, según cuál sea el linaje de seres vivos considerados, ya es eso, en última instancia, asunto de investigación empírica y no de elucidación conceptual, es decir, asunto de ciencia y no de reflexión filosófica. A mí, en cambio, solo me interesó delimitar la intención de su concepto, lo que yo llamé la elucidación del concepto. Y ya para cerrar, quiero aprovechar esa elucidación para, en base a ella, también decir una última cosita sobre la noción de variación hereditaria, que es tan importante para la formulación de la teoría de la selección natural. Y lo primero para decir a ese respecto, me parece, es que la noción de variación es semejante a la noción de estado de carácter. Una variación, al igual que un estado de carácter, se individualiza siempre
polarmente, por referencia a una alternativa. Un estado de carácter solo se registra en la polaridad derivado primitivo, y siempre es derivado o primitivo por referencia a otro estado de carácter. Una variación, por su parte, se define siempre por referencia a una alternativa. Una variación es un estado de carácter del cual existe una variante alternativa en una población analizada. Y si la diferencia entre esos dos posibles estados de carácter que se dan en la población depende, si esa diferencia entre esos dos posibles estados de carácter depende de recursos ontogenéticos de transmisión hereditaria, diremos que se trata de una variación hereditaria. No digo que no dependa de otros tipos de recursos, sino si esa variación está asociada a recursos ontogenéticos hereditarios, entonces podremos hablar de una variación hereditaria. Y ahí con eso concluyo entonces la exposición. Era eso. Creo que respeté el tiempo que había dicho. Todo perfecto, Gustavo. Te agradezco primero por tu presentación y el tiempo estuvo perfecto. Te cuento que muchos de los que están acá, de hecho la mayoría de los que están presentes, son biólogos que han recibido su primera, su bautismo en filosofía, ¿sí? Así que ha rápidamente resultado en muchas preguntas en el canal de YouTube. Bueno. Muchas, no sé, primero quiero decirte que el lunes próximo va a estar Armin Mosek, ¿sí? Que es una de las personas que está a cargo de la organización y uno de los promotores de la idea de una teoría sintética extendida. Y el lunes siguiente, creo que es lunes 23, si no me equivoco, va a estar Eva Jablonka. Sí, yo lo vi en el programa, sí. Más que invitado a participar, ¿sí? Y confrontar directamente con ella, lo cual sería muy interesante. Sí, es una confrontación no en el plano empírico, o sea, no le cabe nunca al filósofo de la biología negar lo que el biólogo dice haber establecido por el experimento y la observación. Lo que se trata es de discutir un poco, a veces sí, el uso de algunos conceptos, de la forma que se están usando para comprender y transmitir esos resultados. Ahí me parece donde digamos, yo me tomo distancia en más de un punto con los teóricos de la síntesis extendida. O sea, yo creo que no se puede negar que el idioma es relevante para el desarrollo del habla, pero ¿por qué llamarlo herencia? ¿No? Ese es el tema. ¿Qué se gana? Sí, debo decir, desde mi punto de vista, me quedo pensando y voy a tener que volver a escucharlo con pausas, ¿sí? Porque nos cuesta bastante. Te transmito primero las preguntas que están en el canal de YouTube y después ¿sí? Abro a todas las personas que están acá presentes para que continúen preguntando. El primero es simplemente un saludo de José Luis Convita. De Tunja. Un abrazo para la gente de Tunja, entonces, para él y para todos los demás. Y después Juan Esteban dice, ¿no? Esto fue muy temprano en la presentación, quizás un poco estuvo después desarrollado. Yo creo que en el ejemplo relacionado al habla, para demostrar que no es heredable, queda completamente supeditado a la noción de individuo seleccionada, que en el discurso de Caponi es reducida al organismo. Si el individuo darwiniano va más allá del organísmico, creo yo, la noción de herencia para la transmisión simbólica cobra más sentido. Claro, si uno se hablase de una selección de grupo, ¿no es cierto? Ahí podría claro, en ese caso, claro, se podría ahí hablar de una selección claro, ahí habría una herencia, ¿no? Porque el nuevo grupo surge a partir del grupo anterior y, bueno, sí, se podría discutir eso. Ahora, me parece que aún cuando uno acepte la noción de selección de grupos, creo que la idea de selección natural a partir de individuos continúa teniendo un cierto privilegio y que me parece que esa se entiende mejor preservando esa restricción que yo propuse para la idea de herencia. Aparte, me parece que en el caso de Jablonka, digamos, la ampliación de la noción de herencia
abarca también el fenómeno de la propia, el propio plano individual, en la ontogenia, a nivel de la ontogenia del individuo, donde se da esa homologación entre lo ontogénicamente relevante y lo hereditario. Y hay una cosa, digamos, tendría que pensarlo en relación a, es una muy buena pregunta esta, yo lo tendría que pensar muy bien en relación a la idea de cuando uno quiere pensar en términos de selección de grupos o de unidades de selección superiores al propio individuo. Lo que a mí me parece es que más allá de cómo yo quiero pensar, de los fenómenos que yo quiero pensar, hay un tema que a mí me preocupa permanentemente, es el de mantener los conceptos medianamente claros, justamente para que puedan desempeñar el trabajo explicativo que tienen que desempeñar. Entonces, yo no veo que necesariamente haya que definitivamente ampliar tanto el concepto de herencia, cuando yo puedo pensar ese fenómeno, yo puedo llegar a entenderlo sin necesariamente trabajar a partir de una noción de herencia ampliada. Digamos, yo creo que hay que tener cierto tipo de economía, cierto tipo de conservadorismo conceptual, porque si no después, bueno, en un momento empezamos a hablar, perdemos de vista nuestras referencias conceptuales, ¿y qué termina ocurriendo? Terminamos volviendo atrás. Digamos, terminamos diciendo, bueno, herencia en el sentido en el que yo hablaba antes, entonces mejor, digamos, mantengamos el lenguaje más o menos claro como lo teníamos, mantengamos los conceptos más o menos delimitados como los teníamos y veamos cómo en base a ese universo, a esa caja de herramientas que son los conceptos, podemos pensar nuevas cosas que antes no serían pensadas. Sé que no es una respuesta, pero digamos, sería la actitud que yo tomaría primero antes de decir, bueno, como hay, digamos, para entender la selección de grupos, tengo que aceptar una herencia de grupo. Porque para que el grupo se reproduzca, los individuos se tienen que reproducir. Digamos, digamos, hay un privilegio del individuo en todo esto que no es una cuestión ideológica de reivindicarla, pero creo que no se puede negar. Bien. La segunda pregunta tiene que ver un poco con esto mismo que estuvimos hablando y quizás con reforzar el concepto entonces. La realiza Licán Martínez, que pregunta, ¿por qué un carácter comportamental de transmisión transgeneracional vertical, por ejemplo, herencia cultural, no puede ser funcionalmente equivalente a un carácter con herencia biológica? Entiendo que en muchos casos no hay tal equivalencia por falta de especificidad de transmisión hacia la propia progenie o por la falta de continuidad, o sea que la transmisión sea hasta el hijo, pero no veo por qué no puede existir algunos caracteres de herencia no biológica que sí cumplan estos requisitos y que por lo tanto sean funcionalmente equivalentes a los ojos de la selección natural. Sí, sería, por ejemplo, una particularidad de canto, por ejemplo, en un pájaro, o que se transmita de padre para hijo, o una pauta comportamental. Ahora, que se transmita de padre para hijo y que, ¿cómo tendría que ser? Tendría que ser una pauta comportamental que jamás pueda transmitirse por imitación. Porque claro que hay muchas cosas que solamente se transmiten de padre para hijo. Lo que pasa es que una vez que se da que no solamente, que inicialmente se transmiten de padre para hijo, de progenitor para progenie. Pero una vez que se da esa transmisión, después se pueden transmitir, ¿cómo sería? Lateralmente, se pueden transmitir en forma oblicua, por imitación, sin que medie la reproducción. Y yo no sé si se podría encontrar un caso de pauta comportamental que sea tan cerrada de esa forma y cuya transmisión esté tan estrictamente vinculada al vínculo parental. Yo, cuando empecé a escribir sobre estos temas, yo quería reservar un lugar para ese tipo de comportamientos, ¿no? Pero pensaba, ¿cómo puede ser, por ejemplo, una forma de canto que solamente se transmita de progenitor a progenie, que no haya ninguna condición de que eso sea copiado, imitado por otros pájaros que no estén dentro de ese vínculo vertical? ¿Es posible eso? Digamos, un comportamiento útil que no pueda ser copiado. ¿Sería posible eso?
Si está tan encapsulado sería posible, pero yo no sé por qué dudé que lo fuese. Hacemos una pregunta más de los participantes del primer día que levantó la mano. Y después vamos a hacer el cambio, así le damos la oportunidad a Santiago de dar su charla. Y después al final de la charla de Santiago podemos seguir tanto con las preguntas a Santiago como las preguntas a vos, del público y cualquier debate que surja. Sí. Vale, muchas gracias primero, profe Gustavo, de nuevo Hola, ¿cómo volver a estás? verlo. ¿Qué tal? Muy bien, me alegra mucho siempre escucharlo. Y son dos preguntas. Una, una está en relación a que cuando estaba tratando de delimitar el concepto de reproducción, sí tú te detuviste en describir que hay diferentes niveles de reproducción. ¿No es esa la puerta para hablar de múltiples niveles de selección? Esa es la primera pregunta. Y una rápida segunda es que una de las críticas a la teoría extendida que personajes famosos, incluso como, por ejemplo, el doctor Lascano, menciona es que la diversidad biológica es tan inmensa que tratar de capturarla en un solo marco teórico es bastante complicado. Por eso de allí que para él ni la síntesis moderna ni la extensión son realmente alternativas, sino que parece ser que cada dominio de la vida al menos requiere sus propios conceptos. Digamos, no es lo mismo la reproducción sexual a la reproducción asexual que se da en bacterias, por ejemplo. Entonces, buscar una sola definición de reproducción no es todavía intentar abarcar toda la diversidad de la vida. Bueno, yo siempre tengo un problema con las posiciones llamadas pluralistas. A mí las llamadas posiciones pluralistas no me gustan porque, por ejemplo, el tema reproducción, especie. No hay un único concepto de especie que se pueda aplicar en zoología, en botánica o en bacteriología o en ecología, paleontología y sistemática. Entonces tenemos diferentes conceptos de especie. Ahora, como filósofo, por la propia inclinación de la profesión, yo me quiero preguntar, cuando me dicen hay varios conceptos de especie, yo querría preguntar, ¿y qué es lo que todos ellos tienen en común para que yo los trate como varios conceptos de especie? Si yo los trato como varios conceptos de especie es porque todos ellos tienen algo en común, son conceptos de especie, y eso que tienen en común es lo que permitiría hablar justamente de un concepto único de especie, que sería más general que todos los conceptos particulares. Se habla lo mismo de reproducción. ¿Por qué tiene que haber el fenómeno reproductivo tiene que ser contemplado por un único concepto que se aplique en bacteriología, en zoología o en el estudio de los hongos? ¿Por qué no puede haber diferentes conceptos de reproducción? Otra vez, si hay diferentes conceptos de reproducción, los estoy reconociendo a todos ellos como diferentes conceptos de reproducción. Le estoy diciendo que se trata siempre de conceptos de reproducción. ¿Qué es lo que tienen en común? Y eso es justamente buscar lo que tienen en común, es lo que nos toca hacer o que le compete hacer a la reflexión filosófica. Nos puede salir o nos puede no salir. Podemos argumentar bien o podemos argumentar mal, pero creo que no cabe renunciar a ese tipo de esfuerzos por ese tipo de elucidaciones conceptuales. Y respecto de nueva síntesis, si existe, si extendida, yo quiero insistir en una cosa. Yo no tengo nada que objetar respecto de nociones como construcción de nicho, nociones como sistemas de desarrollo. En el plano empírico, todo eso me parece, claro, primero que no me toca como filósofo colocar eso en duda, poner eso en duda, pero aparte como persona interesada en la biología me parece todo muy promisor. Se trata simplemente de tener cierto cuidado con los conceptos y vuelvo a una última cosa sobre la pregunta primera que me quedé pensando, sobre aquello de la reproducción de grupos, que digamos mi definición de herencia solamente funciona si yo pienso solamente en reproducción de individuos y no pienso en selección de grupos. Yo pienso lo siguiente, si una pauta comportamental se puede transmitir por vía no hereditaria, por vía de la imitación a diferentes miembros de un mismo grupo, entonces puede ser imitada por miembros de otro grupo.
Si eso puede ocurrir, la verticalidad no va a estar garantizada, y entonces me va a ser difícil colocar eso dentro de un esquema de selección natural. Creo que se podría discutir un poquito más todavía sobre eso.